¿qué pasó ahora con Robinhood y con Reddit y con la acción de GameStop? Pues algo que yo creo que hay que aceptar es que este concepto de que invertir en acciones o invertir en bolsa era algo exclusivo para los grandes capitales o personas que tenían mucho dinero o que tenían mucho conocimiento, es totalmente falso, ¿no? Lo que hemos visto ahorita es que es sumamente sencillo abrir ahora una aplicación en el celular, mandarle unos cuantos miles de pesos y empezar a hacer lo que ya coloquialmente se conoce como trading, ¿no? Y lo que es bien interesante es que el fenómeno que hemos visto desde que empezó la pandemia, que son muchísimas personas en casa, ¿no? Con menos nivel de gasto, ¿no? Y con estos excedentes, pues están empezando a entrar en este mundo. Por ahí escuchaba, Edgar, pues un programa de finanzas que decían que muchos de los apostadores de deportes, ¿no? Aquellas personas que apostaban en los caballos, en americano, en todos los deportes donde tradicionalmente hay apuestas, que muchos de estos usuarios se han ido a cuestiones como plataformas de brokerage, ¿no? Estas plataformas para poder comprar y vender acciones, como es el caso de Robinhood en Estados Unidos y como es el caso en México de GBM, ¿no? Entonces, lo que queremos hoy, conectándolo con el Vaquero Talk de ayer, aquellos de ustedes que no pudieron verlo, en la página de Facebook podrán encontrar la charla con Edgar. Es muy interesante, muy recomendable, porque hay temas muy interesantes que sirven. Pero la idea hoy es justamente hablar, nada más quiero confirmar, Edgar, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho perfecto, fuerte y claro. Ok, excelente. Entonces, aquí el concepto central hoy es que podríamos nosotros decir que es la diferencia entre apostar, simplemente comprar acciones en un afán de juego y un poquito a ver la fortuna que tengo, versus, ¿no? el proceso de forma sistemática, estudiada, ¿no? Con buenos fundamentos, adquirir acciones o fondos que invierten en acciones, pensando en que eso pueda ser el camino que yo tenga una independencia y una libertad financiera, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartirles la presentación que tenemos para ustedes hoy, que está aquí. Entonces, bueno, la diferencia entre apostar e invertir en acciones, ¿no? Y esto creo que va a ser fundamental en los siguientes meses y años, ¿no? Conforme cada vez veamos más personas entrar a este mundo de las plataformas, ¿no? Lo que estábamos platicando hace un ratito, que es cada vez más sencillo, ¿no? Poder, pues, con unos cuantos miles de pesos entrar y comprar acciones en estas aplicaciones, ¿no? Que se han vuelto muy populares. Pero es bien importante que podamos hacer esa distinción entre cuándo en realidad estoy simplemente jugando, estoy apostando, ¿no? Estoy corriendo riesgos que tal vez ni siquiera comprendo, y cuándo en realidad sí estoy de forma correcta creando un patrimonio, ¿no? Que al final sabemos que el crear un patrimonio, el crear todo un portafolio, ¿no? de inversiones, que algún día nos puedan sostener incluso si nosotros ya no estamos pues trabajando, ¿no? O no estamos en nuestra etapa productiva. Entonces se vuelve un tema muy importante, ¿no? Ahora vamos avanzando. Primero, ¿cuál es el riesgo, ¿no? Y algo que a mí me ha tocado mucho escuchar en las conferencias que damos, en las pláticas, es: oye, Rui, pero me han dicho que invertir en acciones, que invertir en bolsa es muy riesgoso, que no lo debo hacer si no he estudiado, si no tengo mucho dinero o si no tengo muchos recursos, y por lo mismo no lo hago, ¿no? Y a mí lo que me gusta responder en esas ocasiones cuando nos preguntan algo así es, la realidad es que el riesgo es no invertir en bolsa. A largo plazo, el riesgo es no estar invirtiendo en acciones, no estar participando de ese mecanismo de creación de riqueza.
Porque lo hemos platicado en otros webinars, en otras charlas. Si yo simplemente quiero mantener mi dinero invertido ahí en algún instrumento bancario a 90 días o estoy buscando dejar mi dinero debajo del colchón, no solamente no vamos a crear riqueza, sino que vamos a perder poder adquisitivo por el fenómeno de la inflación, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser el nuevo paradigma? Oye, Rui, lo que me estás diciendo es, si yo no invierto en acciones, ¿estoy corriendo un riesgo? Sí. El no participar de los mercados de valores, el no entrar a ese mundo, es muy riesgoso porque quiere decir que nos estamos perdiendo de la oportunidad de generar riqueza a través de asociarnos con las compañías más exitosas que hay en este planeta, ¿no? Que al final, recuerden que de eso se trata cuando uno compra acciones. Ahora, ¿por qué ahorrar e invertir? Ya hemos platicado también de esto mucho, ¿no? Bueno, pues para mantener excedentes en nuestros flujos, es decir, gastar menos de lo que ganamos, ¿no? Entonces, de entrada, la base para ser personas prósperas, familias prósperas, países prósperos, es que tenemos que lograr que el dinero que sale de nuestra cartera sea menor al que entra, para que en esa diferencia, ¿no? En ese diferencial podamos nosotros ir haciendo un ahorro que se invierta y que se multiplique, ¿no? Entonces, bueno, el dinero sin invertir pierde su valor. Entonces, simplemente que yo lo deje ahí debajo del colchón o lo entierre en el jardín o se quede en mi cuenta de débito sin producir, pues lo único que va a suceder es que cada año, con este proceso inflacionario, ¿no? En que todos los precios de muchos de los bienes y servicios que consumimos van aumentando, pues cada vez mis 10,000, 100,000, 1,000 pesos, el monto que sea, va a ir teniendo menos capacidad de compra, me va a alcanzar para menos, ¿no? Entonces, de entrada, hay que invertir para por lo menos compensar eso, ¿no? Pero tal vez lo más bonito de meterse al mundo de las inversiones es que si yo invierto, puedo multiplicar mi capital, ¿no? Y es ahí como puedo ir creando esta independencia, esta libertad financiera, pero no solamente logro hacer crecer mi dinero, que es lo que muchas veces usan como eslogan estas instituciones, ¿no? Sino además me permite también poder diversificar y poder blindar mi patrimonio. Y este es un concepto bien, bien interesante porque luego nos encontramos con clientes, ¿no? Con personas que se acercan a nosotros y nos dicen, oye, Edgar, Rui, pues a mí lo que me preocupa mucho es qué pasa si hay otra gran depreciación o devaluación del peso, ¿no? Y nos vamos de los 20 pesos por dólar, nos vamos a los 30, ¿no? Y eso querría decir que se depreció 50% el peso y pues, en términos de dólares me empobrecí, ¿no? En ese porcentaje, ¿no? Y esa es una preocupación muy válida y además es algo que pues, nos ha tocado ya vivir en nuestra historia económica, ¿no? Entonces, a través de invertir, por ejemplo, en instrumentos que están en dólares, ¿no? O que están emitidos en alguna otra moneda que percibimos más fuerte, bueno, puedo yo de esa forma diversificar e intentar protegerme de ese riesgo en específico, ¿no? Entonces, también bien importante, invertir no solamente se trata de multiplicar dinero, sino a través de diversificar y no poner todos los recursos, todos los huevos en una misma canasta, también puedo lograr diversificar y protegerme frente a diferentes escenarios, ¿no? Que eso es algo que se vuelve sumamente importante y más en mundos tan complejos como estos, ¿no? Por el otro lado, entonces, adquirir acciones nos permite volvernos socios de estas empresas exitosas, ¿no? De participar de estas compañías que muchas veces nosotros consumimos, ¿no? Y hay muchos ejercicios que se utilizan. Dicen, ¿qué hubiera pasado si lo que costaba un iPhone hace 10 años, tú hubieras comprado eso de acciones de Apple, ¿no? Pues, ¿cuánto vale tu iPhone 10 años después o ese iPhone y cuánto valdría la acción, ¿no? Entonces, finalmente, cuando nosotros compramos una acción, recuerden que son estos papelitos, por así decirlo, son estos títulos de propiedad. Si yo a través de una plataforma adquiero una acción de una compañía como Apple, como Amazon, como Bimbo, ¿no? Podemos hablar de las que ustedes quieran. Yo me estoy volviendo dueño en una proporción pequeñitita, pero dueño de ese porcentaje minúsculo de esa compañía, ¿no? Entonces, al final me estoy asociando con esa organización y entonces puedo participar
de todo el valor que agrega y la riqueza que genera esa empresa, ¿no? Entonces, bien importante, las acciones nos dan derechos de propiedad, ¿no? Sobre estas fracciones o estos cachitos de otros negocios y de esa forma podemos ser partícipes, ¿no? Entonces, finalmente, a través de invertir en este tipo de instrumentos, vamos creando un patrimonio que nos va a poder dar una independencia económica, ¿no? Ahora, ¿qué son las acciones? La definición más técnica sería, son partes de igual cuantía en las que se divide el capital social de una empresa, ¿no? Cada acción representa la propiedad que tiene el poseedor de la acción o acciones de la empresa, el cual es denominado accionista, ¿no? Entonces, básicamente, imagínense una gráfica de un pastel, ¿no? Ese pastel lo partimos en 10 rebanadas, esa es la empresa, ¿no? Cada rebanada es una acción y si yo tengo 2 de esas acciones, pues soy propietario del 20% de esa empresa, ¿no? Obviamente, en estas compañías globales, multinacionales, o por ejemplo, en el caso de México, muchas de las empresas que cotizan en la bolsa de valores, pues son compañías gigantescas. Entonces, estamos hablando de cientos de miles o incluso millones de acciones que se emiten, ¿no? Y pues dependiendo del número de acciones que tengamos, pues será el porcentaje que tengamos de esa compañía. Aquí lo más importante es, esa acción me da la posibilidad de participar de lo que está haciendo, ¿no? O está generando esa compañía, ¿no? Ahora, entrando ya más en concreto al tema de apostar versus invertir. ¿Cómo definimos apostar en este caso? Bueno, la definición del diccionario de Oxford decía que apostar es exponer una cantidad de dinero o una pertenencia para tomar parte en un juego, de forma que se reciba una cantidad de dinero u otro premio si se gana, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas cuando nos hablan de apostar, pues lo asociamos a Las Vegas, a los casinos, a las apuestas por internet. Y de entrada, cuando uno habla de apostar, de inmediato reconoce que hay un riesgo alto, ¿no? Creo que entran en la mente todos estos conceptos como la casa siempre gana, ¿no? Entonces, de entrada, lo que deberíamos saber es que cuando uno apuesta, por ejemplo, en un casino, pues las probabilidades de que nosotros ganemos algo son mucho menores a las probabilidades de que la casa gane, ¿no? Eh, entonces, de entrada, eso nos lleva a este concepto de, ok, cuando yo apuesto, estoy corriendo riesgos altos, ¿no? Y efectivamente, muchas personas a la hora de invertir en acciones, la forma en la que están invirtiendo en esas acciones, ¿no? O en estos instrumentos financieros, pues se parece muchísimo a apostar, ¿no? Porque muchas veces se hace con desconocimiento y justamente se hace de tal forma que el riesgo, la concentración del riesgo es enorme. Y más adelante vamos a platicar un poquito sobre cómo es posible que yo esté invirtiendo en acciones y esté haciendo algo más parecido a apostar, especular, y también puedo hacerlo de tal forma que más bien lo podríamos definir como invertir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a la siguiente definición, que es especular, ¿no? Y esta me encanta porque es hacer suposiciones sobre algo que no se conoce con certeza, ¿no? Entonces vemos que muchos de los eventos o fenómenos que vemos en los mercados financieros son especulativos, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos una operación de compra o de venta, ¿no? A lo mejor compro una acción eh, esperando, ¿no? Teniendo cierta certeza de que va a subir su valor en X porcentaje, cuando la realidad es que no tenemos la más mínima idea de eso, ¿no? De entrada, porque acuérdense que siempre los mercados de valores, los mercados accionarios en el corto plazo son sumamente inciertos, ¿no? Y cuando ustedes encuentren alguna persona, institución, empresa, que de cierta forma les prometa o les diga que tienen ellos la capacidad de anticiparse eh, para saber cuál va a ser el precio de una acción o cómo van a terminar los mercados, eso sin lugar a duda es algo fraudulento, ¿no? Nadie, ni siquiera los financieros o las computadoras de inteligencia artificial más sofisticados, tienen certeza de qué va a suceder en las próximas horas, minutos, con los mercados financieros, porque hay una inmensa cantidad de variables que juegan ahí, ¿no? Empezando por la irracionalidad de los seres humanos. Acuérdense que en el corto plazo hay una gran irracionalidad en los mercados financieros, ¿no? Entonces,
Cuando yo empiezo a tomar decisiones, como comprar acciones o comprar ciertos títulos o activos, y supongo por algo que hay en mi mente o por algo que escuché o que leí en internet o apareció en alguna red social, que va a suceder ese fenómeno, ¿no? Cuando a lo mejor ni siquiera entiendo bien esa compañía que se dedica, cuando no sé cuáles son sus estados financieros, cuando a lo mejor no conozco o no entiendo bien la industria a la que pertenecen, ¿no? A lo mejor, oye, pues esta compañía, escucho que hablan mucho de ella en internet, que está subiendo muchísimo, pero a lo mejor se dedica a algo relacionado con minería o con recursos naturales que yo no tengo ni la más remota idea, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando es un proceso especulativo, simplemente sin tener mucha certeza del proceso que hay detrás, nosotros tomamos decisiones esperando obtener algo. Obviamente, en, 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 en los casos de cualquier persona sana y racional, pues lo que queremos es ganar dinero. Pero lo triste es que muchas veces a la hora de tomar decisiones especulativas y de estar más bien siguiendo como un patrón de conducta de apuesta, de apostar, estamos concentrando el riesgo, nos estamos exponiendo a pues perder buena parte de nuestro capital o si no es que todo, ¿no? Y sobre todo cuando ya hacemos cosas como pedir prestado dinero para invertir en una acción, ¿no? Como sucedió ahora con GameStop, ¿no? Que tanto personas como instituciones especulaban pensando que la acción iba a tener cierta trayectoria e incluso pedían prestado para apostar más hacia esa dirección que ellos pensaban, ¿no? Y entonces, pues obviamente eso hace las pérdidas mucho mayores, ¿no? Cuando las cosas no salen en la dirección que se esperaba. Ahora, si nos vamos al otro lado, invertir. ¿Qué es invertir? Lo podemos definir como un término económico, que en general lo que se acepta es, está relacionado el concepto de invertir con conceptos como ahorro, ¿no? Dónde colocar capital. Entonces, fíjense la orden que viene en este texto, ¿no? Término económico con varias aceptaciones relacionadas con conceptos como el ahorro, primero, que es decir, no me gasto todo lo que tengo de ingresos, me queda un excedente y entonces ya ese excedente lo puedo ubicar como capital. Ya puedo decir, ok, tengo estos 10,000 pesos que logré ahorrar, ok, ¿en dónde los coloco? ¿No? Y este de aquí que me fascina, que es la postergación del consumo. Aquí en BIC hemos hablado mucho acerca del ahorro como sacrificar consumo, ¿no? Acuérdense que ya tenemos nosotros los seres humanos una especie de, en general, ¿no? Una compulsión por gastar, ¿no? Lo podemos ver en muchísimas cosas, ¿no? Cuando va uno al centro comercial, comprar en Amazon, comprar por internet, en general ya es un patrón muy claro, ¿no? Nos encanta estar gastando el dinero, estar comprando, consumiendo, salir a restaurantes, etcétera, etcétera. Pero cuando yo decido ahorrar, le pongo un alto a ese afán de consumo y digo, ok, voy a sacrificar capacidad de consumo, es decir, no me lo voy a gastar y ¿cuál va a ser el resultado? Que al final del mes me va a quedar ahí un poquito de dinero, ¿no? Gracias a este concepto de postergación del consumo, que me permite ir creando un ahorro y después poder ubicar el capital en algo donde yo crea que puedo obtener un beneficio económico, un rendimiento, ¿no? Y bueno, el vocablo inversión lleva consigo la idea de utilizar recursos con el objetivo de alcanzar algún beneficio, ya sea económico, político, social, satisfacción personal, entre otros. Entonces, esto es muy interesante porque no solamente invertimos esperando ver a lo mejor un beneficio económico inmediato, ¿no? Bueno, pues voy a comprar la acción de esta empresa a lo mejor en 100 pesos, esperando que en unos años la pueda vender en 150 pesos. Pero a lo mejor yo puedo invertir en a lo mejor equipo para hacer ejercicio, ¿no? Y sentirme mejor físicamente. Que hay un beneficio, a lo mejor no lo podemos cuantificar tan fácilmente, pero leer un buen libro, ¿no? A lo mejor inscribirme a algún curso que me enseñe ciertas habilidades o que pueda yo aprender inglés o algún otro idioma. El concepto de inversión no solamente lo tenemos que ver desde el punto de vista económico o beneficio económico, sino que también ver las otras el impacto que puede tener en otras áreas de nuestra vida. En el caso de las acciones, obviamente estamos concentrándonos aquí en el beneficio económico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si ya habíamos platicado antes que cuando yo estoy apostando
cuando estoy tomando decisiones financieras o de inversión de forma especulativa, la forma en la que estoy decidiendo invertir probablemente me concentra el riesgo o aumenta o escala el riesgo al que estoy sujeto, y la probabilidad de que yo pierda parte de mi capital o parte de mi dinero aumenta radicalmente, ¿no? Mientras que entonces, básicamente lo que estoy haciendo es algo que seguramente va a concluir en que pierda dinero, el que haya una pérdida económica. Mientras que invertir, por el otro lado, es más bien cómo yo voy. Y fíjense, esta parte habla en un tiempo que pareciera que es algo continuo, ¿no? Estamos hablando de ahorro, estamos hablando de postergar consumo, ¿no? Estamos hablando acerca de ubicar capital. Lo hace sentir como un proceso mucho más cuidadoso y más estudiado y más pensado que simplemente, uy, está subiendo la acción de GameStop, me voy a subir al tren del meme, ¿no? Y entonces ya subió, ya está bajando, vendo, y hacerlo ahí pues como si estuviéramos en un casino. El contraste es decir, ok, bueno, quiero invertir en acciones, a ver, ¿cuáles son buenas compañías? ¿Cuáles son los métodos que se utilizan para invertir en acciones? ¿Cómo determinar si el precio que veo de mercado de una acción ahorita hace sentido económico o sentido financiero, analizando los números, los estados de resultados, la industria, el modelo de negocio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de invertir, nos referimos a hacer un proceso continuo de estar evitando gastarnos todo, tener un ahorro e ir buscando consistentemente dónde colocarlo, sabiendo que en un plazo, en un horizonte, vamos a obtener un beneficio de regreso. Entonces, aquí lo que se vuelve muy interesante es, de entrada, si yo quiero entender si yo estoy especulando o apostando, o si estoy invirtiendo de forma correcta, creo que uno de los síntomas iniciales es de qué forma estoy yo abordando la situación. Es algo, digamos, lleno de emoción, de adrenalina, donde siento un poquito esa, ese nerviosismo de que, híjole, los mercados subieron o la acción está así. O sea, se parece más realmente a estar en un juego, o estoy intentando de forma a lo mejor más aburrida, ¿no? Pero más consistente, más estable, entender en qué estoy poniendo mi dinero, y ya una vez que lo comprendo, bueno, pues empezar ahí a llevar ese plan a cabo, ¿no? Entonces creo que uno de los puntos más importantes a la hora que estamos invirtiendo en bolsa es ver nuestro comportamiento. Estoy yo con muchísimo nerviosismo, viendo mis saldos todo el tiempo, pegado al monitor viendo las noticias. Y bueno, si ustedes se dedican a administrar algún fondo de inversión o alguno de estos hedge funds, o se dedican de lleno a eso, claro que es lo correcto, pero si en realidad son personas que tienen sus otras actividades, profesionistas, ¿no? Se dedican al hogar, ¿no? Tienen su propio negocio y no están de lleno dedicados a esto, pues no, el hecho de que tengan un buen plan de inversión no debería tener como consecuencia que estén viviendo esa adrenalina y esos altibajos todos los días, ¿no? Entonces, un punto bien importante es el comportamiento, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros reaccionando a este proceso de invertir en bolsa, ¿no? Ahora, quiero darles aquí un ejemplo de cómo se compara a la hora de invertir. Vamos a poner ahorita dos activos sumamente populares, ¿no? Por un lado tenemos el Bitcoin, ¿no? Que ustedes saben es esta criptomoneda que se ha popularizado de forma masiva, ¿no? Ayer vi en la noche, ya estaba en los $47,000. Hace, pues ya no me acuerdo bien, Edgar, pero que fue ya una década que se creó, pues costaba fracciones de centavos de dólar, ¿no? Ha sido en la década de 2010 a 2020 el activo financiero con el mejor desempeño. O sea, no hay quien se le acerque. Curiosamente, Edgar, y esto se va a relacionar con otras cosas, entre las 10 activos más exitosos de la década de 2010 a 2020 están, obviamente, Bitcoin, el número 1, están acciones como la de Amazon, la de Netflix, pero hay una que casi nadie se imagina, y es Domino's Pizza. La acción de Domino's Pizza tuvo un desempeño extraordinario en esa década. Y
y lo que creo que aquí es muy importante y me gustaría platicarlo contigo, Edgar, es muy fácil decir ahorita en retrospectiva, obviamente Netflix iba a subir de forma extraordinaria, ¿no? Es muy fácil verlo ahorita, pero hace una década, cuando estaba Netflix empezando, pues mucha gente decía, no, hombre, Blockbuster los va a hacer desaparecer, no son rentables, no ganan dinero. Entonces es muy fácil verlo en retrospectiva. Pero, por ejemplo, Domino's Pizza todavía menos personas lo esperaban, ¿no? Y a lo que voy con esto, Edgar, y me gustaría platicarlo contigo, es cuando uno ve hacia atrás es muy fácil decir, claro, estas eran las acciones que más éxito iban a tener o mayor crecimiento. Pero en realidad poder, entre estas miles de opciones de compañías que cotizan, de acciones que cotizan, anticiparse a cuáles van a ser las que mejor éxito tienen, pues es prácticamente, es casi imposible. ¿Estás de acuerdo? Completamente de acuerdo contigo. Y eso es parte del tema que ya tocaste. Nadie, por mucho que nos encanta la idea, porque todo el tiempo estamos soñando con esa idea, puede predecir el futuro, ¿no? Vi un documental hace 2 días que habla de un señor que dice que el 21 de abril va a haber una caída en los mercados, ¿no? A ver, les ha puesto dinero a que no, o sea, el 21 de abril no va a haber, no en particular, ¿no? Y lo mismo ocurre con los activos. Cuando surgió el Bitcoin, en efecto, el Bitcoin valía centavos, pero pocos centavos de dólar. Y hoy oía aún que se calcula, bueno, que ha tenido un rendimiento promedio anual desde su inserción desde su lanzamiento, del 200% promedio anual, ¿no? O sea, como promedio, ¿no? Wow. Algo que, imagínense algo que se compone a una tasa del 200% anual. O sea, si uno pudiera tener el insight de poder, bueno, no es un insight, es el poder de ver esto antes y invertir en eso y saber además cuándo va a acabar ese proceso, bueno, serías la persona más rica del mundo y no necesitas hacer absolutamente nada más. Y esa es como una señal muy, muy clara de que esto en realidad no es posible, porque pues, cuando uno ve gente diciendo estas predicciones, pues o dan clases o dan o bueno, o sea, vamos, no está nada, si funcionara, estarían nada más dedicadas a invertir en eso que descubrieron. Así es que bueno, queda constatado que es imposible ver el futuro. Y bueno, creo que eso es la gran importancia de lo que vas a tratar a continuación. Totalmente, ¿no? Y creo que ya me estoy adelantando a otras partes, pero uno de los puntos que son bien interesantes a la hora de invertir en acciones, el fundador de Vanguard, que es una de las, pues, ahorita una de las empresas más grandes del mundo en cuanto a gestión de activos, ¿no? Son parte de una de las compañías líderes que crean estos fondos de inversión que cotizan en bolsa, los famosos ETFs. Él decía algo bien, pues, que a mí me encanta, ¿no? Decía que si tú quieres encontrar unas acciones o un activo, como el caso de Bitcoin, que va a tener un desempeño extraordinario, ¿no? O sea, mucho lo que vemos a la hora de ver que los pequeños inversionistas o grandes, quien sea, especulan o apuestan es a ver cuándo le logro pegar a esta compañía que va a tener pues un resultado como el de Bitcoin, ¿no? 200% anual. Pero lo que decía este señor es que tú no puedes comprar, es como encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Y lo que él decía es tan complicado que encuentres esa aguja en un pajar, es decir, encontrar esas poquitas acciones que van a tener tal desempeño que mejor compra el pajar, ¿no? Y me pareció brillante porque al final lo que vamos ahorita a explicar más adelante, ¿no? La forma en la que nosotros creemos que el grueso de la población debería invertir en acciones y mercados accionarios debe ser a través de la estrategia de comprar el pajar, no estar intentando
no estar especulando, no estar haciendo algo que se parece más a apostar, sino decir, ok, voy a comprar el pajar y dentro del pajar voy a tener la aguja y me va a beneficiar en el valor de mi pajar. ¿Correcto? Es un poquito Sí, claro, el concepto, ¿no? eso es lo que realmente puedes llamar invertir. Ayer bromeábamos, pero no están en broma, ¿no? Si alguien, que es totalmente válido, ¿no? Así como hay gente que baja las aplicaciones de las apuestas deportivas, si alguien dice, a ver, bueno, pues a mí me divierte esta ondita de meterme a la página de Reddit y estar viendo, bueno, el blog de Reddit y estar viendo lo que están publicando en el foro y comprarle $50, el equivalente a $50, no pasa nada. Pero tienes que hacerlo con la lógica de, pues va a perder, ¿no? Si los ganas, qué bueno, ¿no? Y si ganas mucho, ¿no? Dependiendo de lo que ganes, pues ya te alcanzará para una cena, un fin de semana, ¿no? Pero vamos, es con esa lógica. Aquí estamos, lo que Rubén les está platicando es de esta inversión que se realiza para las cosas que uno te interesa hacer, ¿no? O sea, es muy importante hacer como es retirarte en el futuro, o sea, cuando uno ya de plano ya no quiera seguir trabajando, ¿no? Por la razón que sea, o bueno, el ahorro, el famoso ahorro para la educación de hijos, de alguien, o simplemente estar preparado para estas contingencias que le ocurren a uno en la vida. Ahora, bueno, yo tengo varios amigos que llevan ya 20 años trabajando, ¿no? Y de repente, a estas alturas del partido, pues están encontrando con que los están liquidando, los están optimizando, como se dice ahora, y bueno, pues hay que tener recursos para hacer frente a eso, ¿no? Eso se construye invirtiendo. Muy difícilmente se puede construir apostando. Sería la misma lógica como que pensar que mi solución es irme a meterle dinero a los caballos, al hipódromo, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo. Y quiero enseñarles, si bien no es lo mismo, y ahorita Edgar nos podrá también platicar un poquito de eso, pero hoy cuando alguien nos dice, oye, debería meter ya todo a Bitcoin, ¿no? Eh, si bien ha sido impresionante el desempeño y creo que ya hay varias formas de analizar eso, bueno, lo que está pasando con Bitcoin y otras cripto, en función de lo que vemos que bancos centrales como la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo, que empiezan a imprimir dinero, así que sin ningún tipo de freno, ¿no? Y eso obviamente, este, pues va a tener consecuencias y ya las está teniendo y eso podría explicar mucho de lo que ha pasado con Bitcoin. Quisiera aquí enseñarles cómo poder comparar, por ejemplo, algo como Bitcoin o algo como una divisa fiat, ¿no? Versus las acciones, ¿no? Y por qué creemos que el estar invirtiendo en estos pools de acciones o en estos fondos que invierten en muchas acciones es tan efectivo, ¿no? Sobre todo en plazos largos, ¿no? Aquí dice esta frase, ¿no? Que tengo FOMO, que significa Fear of Missing Out, ¿no? Miedo a perderme de invertir en el Miedo a Bitcoin. perdérmelo, miedo a Exacto, que miedo se a me vaya perdérmelo. la oportunidad. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, rápido compro Bitcoin o compro la acción de GameStop, ¿no? Pero volvemos a esta idea de concentrarnos en una sola opción o alternativa, ¿no? Este, vamos a ver esta tablita que creo que nos permite hacer un comparativo. Por ejemplo, en el mercado de acciones se generan ingresos. Bueno, por supuesto, entrada, ya vimos que la acción es comprar un cachito de una empresa y pues, estas empresas, de entrada a la base es que generan ventas, ¿no? Van generando ingresos. En el caso de Bitcoin o, por ejemplo, de invertir simplemente en euros o dólares o en algunos otros instrumentos, pues no es un mecanismo que esté generando ingresos, ¿no? Al final, por sí solo no. Ya que si se utiliza a lo mejor para hacer préstamos, eso se puede argumentar distinto, ¿no? En las acciones encontramos ganancias, por supuesto. Pues ese es el objetivo central para la mayoría de las compañías. Pues hay que obtener una utilidad, ¿no? Entonces también lo vemos en las acciones, ¿no? En el caso de Bitcoin, pues es simplemente un valor, ¿no? Que se ha ido, bueno, que fluctúa dependiendo de la demanda, ¿no? Que tiene, ¿no? ¿Cuánto están dispuestos los compradores y vendedores en acordar qué es el precio, ¿no?
Pero digamos que es ahí donde se va acumulando el valor no tanto haciendo un análisis de, oye, por ejemplo, uno de los métodos que se utilizan más para determinar cuál sería el valor correcto de una compañía es analizar los flujos libres, ¿no? El efectivo, digamos, la utilidad en efectivo que se va a recibir en los siguientes años, ¿no? Y traer eso a valor presente, ¿no? Es decir, ok, esta empresa puede llegar a generarnos tanto dinero libre, ¿no? Y con base en eso determinar el valor o saber si está muy cara o si está muy barata, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este tipo de activos como Bitcoin, pues más bien el valor está en función de lo que en ese momento los mercados, los participantes crean que vale, ¿no? Hay innovación en las acciones. Sí, estábamos platicando con algunas personas el otro día, por ejemplo, el caso de Disney, ¿no? Que ya ahorita los parques de Disney representan creo que menos del 20%, Edgar, de sus ingresos, ¿no? Porque la Bueno, sí, sobre todo el compañía, último año, porque no tiene, los parques están, bueno, no cerrados, pero sí, pero limitados por el tema de la pandemia. antes era el único ingreso, o era el principal ingreso que tenían. Ahorita han mantenido una muy buena rentabilidad porque tienen ya su plataforma de Disney Plus, que compite con Netflix, por ejemplo, ¿no? Han comprado en los últimos años otros canales, ¿no? Creo que ESPN es uno de ellos, ¿no? Y su modelo de negocio finalmente crearon muchísima innovación, compraron Pixar, ¿no? Entonces, son una empresa que ya no solamente son parques de diversiones, ¿no? Sino ya tienen toda una serie de diferentes negocios que son muy rentables. Pues de pronto esta compañía que hace un par de décadas se percibía como que iba en declive, pues de pronto ya es otra vez una de las más importantes, ¿no? En esta industria del entretenimiento, ¿no? Entonces, eso es muy interesante acerca de las compañías, ¿no? Y cuando uno compra acciones puede participar en eso, ¿no? Pagar dividendos. Le encanta a Edgar, ¿no? El fenómeno compuesto de poder, por ejemplo, invertir en acciones y que con los dividendos, que básicamente los dividendos, acuérdense, es cuando ya una empresa tiene utilidades, en una utilidad y reparte estas utilidades a sus accionistas, ¿no? A sus socios, ¿no? Por ejemplo, uno de las estrategias que se recomiendan muchísimo es reinvertir estos dividendos para comprar más acciones, o si es a través de un fondo, bueno, comprar más títulos de este fondo, ¿no? Crecimiento compuesto se puede lograr a través de las acciones, ¿no? Y especulación también, ¿no? Que fue el caso de GameStop, ¿no? Y de algunas otras compañías así, que hemos visto que tienen o sea, las acciones también se pueden utilizar para especular, ¿no? Sin ser esto algo que consideremos positivo, pero aquí un poquito el ejercicio es, vean esta tabla y vean todos los puntos de comparación. Y finalmente, lo que nosotros sí recomendamos, sobre todo a largo plazo, es invertir en aquellos mecanismos de generación de riqueza que les permitan beneficiarse de distintas formas, ¿no? Porque el activo va a subir de valor, porque más personas lo quieren comprar, porque me va a generar dividendos, ¿no? Oye, ¿me dejas Porque decir, tiene comentar mucha algo? liquidez. Claro, claro, adelante. ¿No? Bueno, quería decirles una cosa que creo que es aquí importante. Nosotros hemos platicado mucho este tema de los bitcoins y yo en muchas pláticas le he recomendado a la gente, cómprense, bájense una wallet a su celular y cómprense algo, digo ya, pues, para que empiecen a familiarizarse, pero no como una cosa de inversión, sino como una experiencia de conocimiento, porque ahí va a haber muchos cambios. Aquí lo que les quiero decir, y es bien interesante, es o sea, la gente los compara como dos cosas similares, por ejemplo, los bitcoins y las acciones. No lo son. Los bitcoins es una moneda, porque es la forma más familiar, más familiar para nosotros de decirlo, y las acciones son negocios funcionando. Están en desarrollo los negocios que van a correr sobre sobre el blockchain, que trabaja el Bitcoin, y eso está motivo de toda una larguísima plática, pero hoy por hoy son experimentos, son cosas que están en desarrollo, que se están probando, las hackean a cada rato, falla un chorro. O sea, va a funcionar seguramente, ¿no? Conforme la evolución lo vaya dando, pero
Hoy no están listos. O sea, invertir en Bitcoin, vamos, insisto, invertir en Bitcoin sería como decir, bueno, yo lo que prefiero es invertir en dólares, ¿no? Compro, o sea, yo lo que le tengo fe, le sigo teniendo fe es a los dólares, compro los dólares y ya los tengo guardados, ¿no? Que sería una muy mala decisión. Aquí lo que sabemos, lo que hoy ya sabemos clarísimamente, porque tenemos literalmente siglos de conocimiento acumulado en los mercados financieros, es que estos negocios funcionan. Los negocios construidos sobre plataformas de finanzas descentralizadas, sobre DeFi, todavía no sabemos cómo van a funcionar. Seguramente funcionarán, pero eso será una plática para un webinar del en el 2031. Hoy no están listos, y cuando te metes y preguntas y te metes a investigar, es bien complicado. Todavía hablan de conceptos que no son nada claros, ¿no? Y luego la misma gente que lo maneja te dice, bueno, pues esto es una prueba, estamos listos. El Bitcoin es algo que está ahí, ¿no? Pero los negocios que van a correr sobre esto todavía son procesos, todavía se están desarrollando. Y a ver, seguramente habrá muchísimas engaños, estafas, cosas que fracasen con toda la buena intención, pero no funcionan. Por eso, pues, no es que nos neguemos a estos avances tecnológicos, es tratar de centrarlo en el hecho de que hoy todavía son procesos en desarrollo, ¿no? Adelante, Rui, perdón. Totalmente. Gracias, Edgar. Me encanta porque lo que tú nos estás diciendo aquí es, ok, con la tecnología sobre la que está basada este tema del blockchain, que es la base de Bitcoin, de las cripto, se van a hacer compañías, se van a hacer negocios que, al igual que con empresas hoy más tradicionales o más conocidas, podemos ver este tipo de beneficios, también ahí se va a poder, ¿no? O sea, ya vamos a poder invertir en compañías que usan tecnología blockchain, ¿no? Y que van a generar ingresos, que van a tener ganancia, que van a estar innovando, ¿no? Por ahí se dice que es el gran terror de los bancos, ¿no? De los bancos, probablemente los bancos centrales. De las empresas colaborativas, ¿no? Airbnb, Uber Eats, todos los que se dedican a esos negocios. Y eso es lo que sabemos, lo que hoy se conoce. Todo el sistema financiero, como tú acabas de decir, ¿no? Los préstamos, colocaciones de acciones, bueno, en la industria donde estamos, la otra parte del negocio, en los seguros, en los seguros tiene mucho sentido ir construyendo empresas descentralizadas. Y te quitas todo el costo del monstruo de la operación y el edificio y los empleados y los coches de los empleados, ¿no? Todo eso va a desaparecer. Pero todavía no desaparece, ¿no? Todavía, si yo les ofrecía a alguno de ustedes un seguro de vida en Bitcoins, pues seguramente me van a decir que no, ¿no? Porque no, ¿qué es eso? ¿No? ¿Y quién lo sustenta? O sea, la idea del seguro de vida en Bitcoins es una gran idea, pero está en el futuro, todavía no la tenemos, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, siguiendo un poquito en la línea con esto, vamos a la siguiente, la curva de aprendizaje al invertir. Para muchísimas personas, ¿no? El conocimiento y experiencia que tienen sobre invertir en acciones, ¿no? O en instrumentos similares, estamos aquí en el punto cero, ¿no? A lo mejor es la primera vez que escuchan de las noticias que hay que invertir en acciones, que le está yendo muy bien a todo mundo, ¿no? Y pues el conocimiento, como podrán ver aquí donde empiezan el eje de la gráfica, donde empiezan la gráfica, pues es cero, ¿no? Cero confianza, cero conocimiento. Entonces, escucho por ahí que están haciendo mucho dinero invirtiendo en acciones como GameStop, ¿no? Y a lo mejor justo en el momento del furor, decido abrir una de estas aplicaciones para invertir en acciones, compro la acción de GameStop, sube muchísimo, ¿no? Y digo, wow, mi confianza aumenta porque de pronto a lo mejor mi activo subió 5 veces o 10 veces de valor, ¿no? Y llegan estos fondos de cobertura, ¿no? Que hacen sus posiciones en corta, que les recomiendo ver ayer el video que
se hizo de Behavioral Talks ayer, se habla más sobre este tema, y ¡pum!, ¿no? Ahora sí que casi por puro efecto de gravedad, esa acción tiene un desplome, ¿no? Y entonces nuestra confianza se desploma también y no estamos seguros de lo que sucedió, ¿no? O sea, ¿por qué de pronto subió 10 veces de valor y colapsó brutalmente, seguramente haciéndome perder buena parte de mi capital, ¿no? Pero bueno, al final eso nos deja la inquietud, vamos estudiando, nos conectamos a los webinars de B&C, ¿no? Compramos libros, empezamos a estudiar, empezamos a entender más este mundo de cómo invertir en acciones y en fondos de renta variable, ¿no? Y entonces empieza a aumentar nuestro conocimiento, también nuestra confianza y vamos tomando mejores decisiones ya de inversión. Realmente empezamos a invertir y no simplemente estamos ahí especulando y apostando porque en las noticias o en los foros de redes sociales dicen que tal acción va a tener un crecimiento brutal, ¿no? También nos volvemos mucho más sensibles a los esquemas fraudulentos, a los esquemas Ponzi, cuando ya nos dan rendimientos que son demasiado buenos para ser verdad, seguramente es porque es un esquema fraudulento, ¿no? Porque hay algún tipo de trampa ahí, ¿no? Entonces, es bien importante acordarse que para que nosotros seamos buenos inversionistas, sí tenemos que tomar riesgos, probablemente tomemos malas decisiones, pero lo importante ahí es no caer en lo que muchísimas personas, y es el caso de muchísimos mexicanos, hicieron cuando tuvieron su primera exposición en bolsa. Y ¿te acuerdas, Edgar, esa gran caída que hubo con el gobierno de López Portillo, que muchísima gente perdió cantidades enormes de dinero invirtiendo en bolsa? Porque precisamente, pues, claramente era un fenómeno especulativo y una burbuja, ¿no? Y bueno, aparte del evento económico, pero a mí me ha tocado muchos clientes que me dicen, oye, mi papá, esa generación que en los 80s eran los que tenían la capacidad de invertir, entraron a bolsa en esa época, iban haciendo muchísimo dinero y vino este gran quiebre, perdieron todo o perdieron buena parte de su capital y nunca más quisieron volver a invertir, ¿no? Y creo que ese es un grave error también, ¿no? Cuando en lugar de decir, ok, algo salió mal, tengo que entender cuál fue el error y tengo que aprender sobre eso, ¿no? Es ¿Te que ese acuerdas es de el esa época, problema no? de... Sí, sí, que fue el gobierno, el último año del gobierno de Miguel de la Madrid, 1987. Coincide con el crack de la Bolsa Mexicana de Valores, coincide con el lunes negro en Nueva York. Pero en México en particular, pues se volvió un fenómeno que, bueno, las personas que nos vean, que lo hayan vivido, ¿no? La gente perdió la cabeza, ¿no? La gente pidió prestado, ¿no? Cosa que jamás haces. Bueno, para invertir. Además, no era con un ánimo de invertir, evidentemente era con un ánimo de especular, de apostar, porque estaban viendo que el vecino había hecho muchísimo dinero, que el amigo, que el hermano, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo de niño tengo recuerdos de haber oído a amigos de mis papás que hablaban de que habían vendido la casa, ¿no? O hipotecado la casa para invertir. Eso, si haces eso, estás loco, ¿no? O sea, simple y llanamente pues, estás perdido. No hay ningún escenario en lo que eso se justifique. Y el problema de eso, de hacer exactamente eso, es que nunca viene, bueno, pues si ya apostaste la casa, pues ya te queda. ¿Cómo puedes seguir ahí para poder volver a ganar confianza conforme vayas entendiendo, conforme vayas mejorando? ¿Qué sucedió? Bueno, pues vino el crack en aquel octubre y la gente vendió todo, no entendía nada de lo que estaba pasando, perdieron todo. Y en realidad quien se quedó, bueno, los que tenían un poco más de conocimiento de mercados financieros, lo que hicieron fue el 6 de octubre fue comprar. Compraron. Y 2 años después habían obtenido una ganancia fenomenal, ¿no? Exactamente. Y creo que esa es la invitación que queremos hacer a muchos de los que nos están viendo y es invertir en acciones, invertir en bolsa, como prácticamente en todos las áreas en las que uno puede ir adquiriendo activos, ¿no? Yo creo que aplica a negocios, aplica a bienes raíces. No debemos hacerlo pensando en ganancias rápidas. Por ahí hay una frase que
algún asesor financiero de los famosos en Estados Unidos que decía, la forma correcta de hacerse rico es de forma lenta, aburrida y muy consistente, ¿no? Entonces, creo que esto es también muy importante. Bueno, siguiendo, ya para ir concluyendo, la importancia de invertir en un fondo con las principales acciones del mercado, ¿no? Ahora es casi imposible, ¿no? Digo, probablemente podemos hablar de eventos apocalípticos, pero, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros les sugerimos para empezar a invertir en bolsa? O sea, acuérdense del ejemplo de la aguja en un pajar. Encontrar o sea, anticiparse 10 años antes o 15 años antes al desempeño que iban a tener las acciones de Facebook, de Amazon, de Netflix, ¿no? De Domino's Pizza, que ya dijimos que fue una de las que mejor les fue en la década pasada, es prácticamente, es casi imposible. Si a estos grandes fondos que tienen tantos recursos, millones de dólares para tener analistas y demás, muchas veces no se pueden anticipar, pues imagínense los pequeños, los que somos pequeños inversionistas. Entonces, en lugar de estar buscando en el pajar la aguja, compremos el pajar. Y el valor de nuestro pajar también se va a ver beneficiado por esa aguja, porque ya está ahí dentro, ¿no? Entonces, lo mismo es comprar fondos indexados. Entonces, aquí la parte fundamental es la recomendación inicialmente, mientras sobre todo vamos desarrollando experiencia y demás, es comprar estos fondos que van a traer las principales acciones de las compañías líderes en un país o en un sector, ¿no? O a nivel global, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los que más nos gusta, el fondo más grande que existe en el mundo, va replicando al S&P 500. Y se habla de que aunque el S&P 500 sí es volátil, sí en las crisis llega a tener caídas muy importantes, se habla de que es casi imposible perder ahí el dinero que tenemos. ¿Por qué? Para que yo invierta en el S&P 500 y pierda todo mi dinero, las 500 compañías más grandes de Estados Unidos tendrían que desaparecer. Entonces, imagínense, estamos hablando que desaparecieran Apple, Amazon, empresas, bueno, aquí vienen varias, ¿no? Chase, Mobile, ¿no? Bank of America, Visa, McDonald's, Ford, todas estas compañías que nosotros, que prácticamente buena parte del mundo tienen ventas y generan ingresos, tendrían que desaparecer para que perdiéramos nuestro dinero si metemos recursos en algo que va siguiendo al S&P 500, ¿no? Entonces, bien importante, cuando invertimos en fondos indexados, ya no hay una personita ahí detrás tomando las decisiones de a ver qué acción compramos y cuál vendemos. Ese factor humano se elimina porque los fondos indexados dicen, ok, vamos a ir siguiendo a las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Si alguna compañía empieza a hacer las cosas muy mal y se sale, decrece mucho, pues la sacan del índice y meten a otra, ¿no? Entonces, el mismo mecanismo para determinar cuáles son estas top 500 lo hace muy eficiente en el sentido de que seguimos siempre invertidos con las que están siendo más exitosas. ¿De acuerdo, Edgar? Sí, claro. Bueno, la naturaleza del índice así lo va determinando. El índice de la década de los 30, de la Gran Depresión, pues no se parece en nada. No queda no queda ninguna de esas empresas. Ahora casi todos son empresas tecnológicas, las principales. Bueno, pues aquí lo tenemos: Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook. Exacto. Hay una bancaria, el Chase Manhattan. Y... Johnson y Johnson, Walmart. Oye, ¿qué pasó, ¿no? ¿qué pasó con tu lista? No, Tesla ya está entre esas primeras 10, ¿no? Ahora que lo acomodaron en el índice. Sí, esa es de las que recientemente, tiene unas semanas, ¿no? Bueno, Sí, finales de hace año unas pocas semanas que la llegó. metieron. Tesla es una de esas acciones que se usan para especular muchísimo, ¿no? Mucho cuidado con esto. Volvemos a lo mismo. Si yo le meto todo a Tesla, que tiene, Edgar está leyendo que Tesla tiene un ratio, una razón de price to earnings, ¿no? De más de 1,500 veces. El promedio en las últimas décadas del price to earnings del Standard & Poor's 500 es de 18 veces, ¿no? Entonces, esto lo que quiere decir, querida audiencia, es que la acción de Tesla en función de lo que genera como dinero está, pero el absurdo de lo cara, ¿no? Y entonces, quien pone todo en Tesla corre un gran riesgo de que un día tenga un ajuste muy dramático y pueda perder
buena parte o la mayor parte de su capital. Porque esto es algo muy importante. Los índices, como el caso del S&P 500, aunque llegan a tener periodos malos y con ajustes fuertes, históricamente, consistentemente van llegando a nuevos récords históricos, por la misma forma en la que va reciclando a las compañías que dejan de innovar y dejan de tener éxito con las más nuevas, ¿no? Pero hay muchísimos ejemplos de acciones que llegaron a tener un valor máximo, ¿no? Que mucha gente entró en ese punto porque veían todavía que había que atravesar el cielo y llegar al espacio, y vino esta gran corrección y jamás volvieron al nivel al precio tan alto que llegaron a estar, ¿no? Entonces, bien importante recordar que al invertir en un fondo indexado, en estos pools, ¿no? Estos fondos que tienen muchas acciones, pues también estamos logrando esa diversificación y no nos la estamos jugando al todo, al 100% con una sola compañía, ¿no? ¿Tú sabes cuál fue la acción de Supermoda en los 20s, cuando el crack del 29? No, ese sí no me la sé. Una empresa que se llamaba RCA, Radio Corporation of America. Ya ni siquiera existe. La gran mayoría de ustedes ni siquiera la han oído nombrar. Y fue el Tesla de los 20. O sea, bueno, en ese mundo, ¿no? De repente, pues, estas cosas se hacen radios, ¿no? La cosa más extraordinaria, ¿no? Sí. Pues debe de irse a la luna y más allá, ¿no? Exacto. Bueno, las grandes burbujas accionarias, recuerden, cada cierto número de años ocurre un fenómeno que se llama burbuja. Es una situación en la que los precios de las acciones son mucho mayores que las ventas que generan las empresas que las emiten. Se dice que ahorita probablemente, yo diría que con gran seguridad, llevamos ya un tiempo en una burbuja, y por lo mismo la diversificación es clave, ¿no? Y como nos decía Edgar, se vuelven los mercados financieros, consistentemente están en los medios por estos fenómenos tan extraordinarios como el de GameStop, ¿no? Y bueno, personas totalmente ajenas a los mercados accionarios abren una cuenta de inversiones y empiezan a apostar, compran puro Tesla, compran puro GameStop o ponen posiciones en pocas acciones que están muy calientes, muy sobrevaluadas, porque se han comprado de forma excesiva, y que supieron por un amigo, ahora porque lo leyeron en Facebook o en estas comunidades como las que hay en Reddit. Mucho cuidado, ¿no? Entonces, fíjense, aquí podemos ver esta gráfica, ¿no? Del mercado accionario desde 1928, ¿no? Y claro, o sea, piensen en la década de los 2000, cuando llegamos a estos picos tan arriba, tan altos, muchas de estas personas o muchos de los participantes ya compraron aquí arriba, ¿no? Ya en la cuesta final, y lo que vieron es, en muy poco tiempo, perdieron más de la mitad o incluso estamos hablando de 60, 70, 80% de su capital, ¿no? Entonces, pues, claro que es un evento traumático y ahí, como decía Edgar, bueno, el buen inversionista, el que entiende lo que está pasando, compra aquí abajo, ¿no? Compra cuando se han abaratado tanto los títulos, ¿no? Y bueno, la tentación de aventarse de cabeza al mercado, en la gráfica anterior se ve como precisamente lo que no funciona es aventarse de cabeza, ¿no? Cuando todo el mundo habla de hacerlo, como decía Warren Buffett, cuando yo veo a todo el mundo optimista y que quiere invertir en bolsa, yo tengo mucho miedo, ¿no? Y cuando veo que hay muchísimo miedo, generalmente porque ya bajaron muchísimo el precio de las acciones, es cuando yo soy más optimista y lo hago e invierto con más seguridad, ¿no? Y bueno, las caídas a lo largo del tiempo se han visto. Ahora, algo importante, Edgar, y ya para cerrar, es que tampoco hay que invertir con ese fatalismo de un día va a venir una gran caída. Sí, ya hay caídas muy dramáticas, sí ha sucedido, pero tampoco es algo que ocurra cada año, ¿no? Estos grandes ajustes o correcciones como lo que vivimos el año pasado del 30% o del 50% en 2008, tampoco son tan frecuentes, ¿no? Tampoco hay que pensar que vamos a entrar y a cada rato vamos a estar viendo caídas así de dramáticas, ¿no? La historia por lo menos nos dice que no es tan usual, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas más importantes, sí. perdón, que debe de súper entenderse. Sí. O sea, si yo soy un inversionista en un fondo y estoy invirtiendo un poquito, o sea, de hecho, suplico que llegue una gran caída. O sea, la gente le tiene como miedo a las caídas. Pues, obviamente, si pedí prestado para meter el dinero porque lo tengo para invertirlo y lo tengo que hacer en 3 semanas, pues sí, es una catástrofe. Pero si estoy poco a poco, ese es el chiste de ir poquito a poquito, del sistema de la alcancía. Síguele, por favor, porque ya estamos muy con el tiempo.
Y bueno, en lo que sí funciona, lo que decía aquí Edgar, que es ir comprando de forma sistemática, ir comprando cada mes, cada 3 meses, cada año, pero tener disciplina al invertir en estos paquetes de acciones, ¿no? Ya hablamos de lo importante que es diversificar en estos paquetes de acciones y que además, si nosotros lo hacemos constantemente, pues a lo mejor un día sí compramos en el punto más alto, que estaba carísimo, pero entonces quiere decir que cuando cayó también compramos ahí, ¿no? Y nosotros estamos seguros que esta es la forma en la que la mayor parte de los que somos pequeños, medianos inversionistas, o incluso sería una buena sugerencia hasta para los grandes fondos, es la forma de hacerlo, ¿no? Estar invirtiendo de una forma consistente, tranquila, sacrificando consumo a través del ahorro y no simplemente estar esperando un golpe de suerte, comprar una acción antes de que suba 1000% o 10,000%, que lo más probable es que eso nos lleve, aparte de mucho estrés, a perder parte de nuestro capital, ¿no? Entonces, pues los invitamos a aquellos que nos escuchan, que quieren saber más sobre esto, les gustaría tener una plática sobre el tema de invertir, de los fondos indexados, de cómo pueden desde montos muy pequeños tener acceso a este tipo de productos y empezar a generar de esa forma un patrimonio y riqueza. Bueno, con muchísimo gusto en Base los podemos ayudar. Ya Base tiene prácticamente 2 décadas promoviendo este tipo de forma de invertir y los resultados están ahí, ¿no? Entonces, pues con esto concluimos hoy. Luis, abrimos al espacio de preguntas. Sí, Rui, pues antes que nada, muchas gracias. Al momento todavía no hay preguntas. Agradecemos la presencia de todos. Si alguien nos quiere dejar una pregunta aquí en el chat, con mucho gusto. Yo creo que se liga muy bien, Rui, con lo que hablábamos ayer en el Vaquero Talks, sobre todo con esta, digamos, aceleración, vamos a decirlo, del mundo digital. Creo que la generación de aplicaciones, esta facilidad con la que hoy día se va a poder invertir, más no apostar, como nos lo acabas de decir justamente, va a poder, creo que, dar un crecimiento muy interesante a que más personas que en su momento no estábamos a lo mejor tan cercanas a comenzar a invertir en acciones, lo podamos ir haciendo, ¿no? Creo que este momento es óptimo. No sé si tú así lo consideras. Hay muchas coyunturas que creo que animan a que esto se pueda dar, ¿no? Es más fácil, hay mucho mayor acceso. Parece que cada vez se nos va haciendo que no es tan difícil, ¿no? Con explicaciones como la que nos das. Entonces, creo que es un buen momento, ¿verdad? Totalmente, Luis. Gracias por el comentario. Y sí, creo que esa es una de los mensajes que queremos dejar aquí, que hoy, en el momento en el que estamos como civilización, como mundo, nunca había sido tan fácil invertir, ¿no? Es muy sencillo, no se necesita mucho dinero. Lo importante es tener la ayuda, la guía, el conocimiento para hacerlo bien, para empezar bien. No simplemente abrir una cuenta de brokerage y comprar acciones que escucho mucho que se mencionan o que se oye que están subiendo mucho valor, sino entender el mecanismo, verlo a largo plazo, eso es muy importante también, ser disciplinados, ser constantes y bueno, aprovechar y beneficiarse de toda la globalización, todo el desarrollo tecnológico que lo ha vuelto ya tan accesible, ¿no? O sea, estamos hablando que 1,000, 2,000 pesos mensuales de ahorro ya se pueden invertir en este tipo de instrumentos sin problema, ¿no? Entonces, los invitamos a que lo hagan, ¿no? Aquí Ricardo Gómez nos pregunta, ¿cuál sería entonces la mejor forma y la más segura de actuar en inversiones de acciones? ¿Qué compañías recomiendan y con cuánto ir haciéndolo poco a poco, como se comentó últimamente, ¿no? Ricardo, creo que aquí justo el tema que veníamos tratando, ¿no? Más que hacer una recomendación de qué compañías, porque como lo decía Edgar, bueno, pues si nos vamos a la crisis del 29, ¿no? Antes de la Gran Depresión, pues RCA era la compañía favorita, ¿no? Y la que muchísimas personas seguramente recomendaban porque era la que mejor le había ido y se hablaba de que era la compañía más innovadora, era como una especie de Tesla hoy, ¿no? Y esa empresa ya ni siquiera existe. Y creo que más reciente podemos hablar de muchos ejemplos así, Ricardo, ¿no? Pensemos en compañías como Kodak, Polaroid,
Nokia, ¿no? Que en algún momento era la empresa líder, ¿no? de fabricación de celulares, y pues de pronto llegó un Apple mucho más innovador con el iPhone y los destronó, ¿no? Entonces, salvo las personas que, digamos, tienen el tiempo, la intención de meterse a estudiar compañías en específico y si quieren profundizar, lo que nosotros recomendamos es mejor comprar estos fondos indexados, Ricardo, que te permiten ir siguiendo a las más grandes, a las que consistentemente han sido más exitosas, ¿no? Y era lo que decíamos, cuando uno invierte en un índice como el S&P 500, el mismo índice, de forma pasiva, pues tiene dentro de la panza a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿no? En el caso de México es el IPC, ¿no? En el caso del Reino Unido es el FTSE 100, ¿no? Pero cuando tú inviertes en este tipo de instrumentos, pues no te la juegas toda con una o poquitas compañías, sino que estás participando de todo este pajar donde hay un montón, y bueno, muchas de ellas tendrán muy buenos desempeños. Edgar, de esto lo relaciono con algo que escuché el otro día. A lo mejor uno ve, por ejemplo, que la bolsa de Nueva York en X año creció 20%, ¿no? Llega a haber años así extraordinarios, ¿no? Pero uno pensaría, bueno, pues si son 500 y tantas empresas, pues uno pensaría que en promedio las 500 crecieron al 20%. Y esto es falso. En realidad, sabemos que de ese 20% de rendimiento que generó el índice o la bolsa, es menos de una tercera parte de las acciones que va siguiendo ese índice fueron las que permitieron que tuviera ese retorno. Lo que esto quiere decir es, no intentes adivinar, no intentes tú saber cuáles van a ser las compañías que van a generar el retorno en los siguientes años. Mejor ve siguiendo al grupo completo, algunas no les va a ir tan bien, a algunas les va a ir sumamente bien, y en promedio vas a tener un resultado positivo, ¿no? Y no vas a estar perdiéndote de ese potencial. ¿Estás de acuerdo conmigo, no, Edgar? Es, creo que, una buena estrategia. Es que es la única que funciona. Si ustedes, bueno, les platico que que hay una persona que es famosísima en el mundo de las inversiones, se llama Warren Buffett, por muchos considerado el mejor inversionista de la historia de la humanidad, ¿no? Y típicamente, perdón, es un tema ahí de micrófono, ¿no? Les decía, bueno, Warren Buffett es considerado el mejor inversionista de la historia de la humanidad. Y si uno lee la biografía de Buffett, pues la biografía de los fracasos, ¿no? La vez que invirtieron en esto, no salió. La vez que invirtieron en aquello, no salió. La vez que invirtieron en lo de más allá, tampoco salió. Pero lo hicieron tantas veces, o sea, siempre lo hacían en una forma muy prudencial, repitiendo, que le empezó, que le fue pegando. Y entonces a lo largo de 40, casi 50 años, más que ha sido, que ha llevado su empresa, que la maneja como un fondo, se está convertido en el mejor inversionista de la historia. Pero si ustedes creen, y eso es lo que el mensaje final de esto, que Warren Buffett nunca se equivoca, están completamente equivocados. Y estamos hablando del cuate mejor conectado, con los mayores recursos, etcétera, ¿no? Vamos, que decir que una persona que tiene que se dedica a otra cosa, que tiene su negocio y que nada más quiere, que además vamos a la vida para la gran mayoría de las personas, que lo que quiere es irse construyendo un patrimonio, puede competir con Warren Buffett, es irreal, está fuera de la realidad. Y quien les diga lo contrario, bueno, perdón, pero simplemente está mintiendo, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Nos pregunta Edgar, Ricardo, también sobre qué opinan de Amazon, Walmart, porque en Facebook ha salido información sobre comprar acciones de estas compañías. ¿Te puedo dar un consejo? Cuando veas algo en Facebook, mejor preocúpate, ¿no? A ver, podemos hablar, pues, de luego de Amazon, podemos hablar de Walmart, ¿no? de alguna acción en particular, en algún día en particular, una plática en corto para no distraer a los demás. Pero al final será una evaluación sobre las posibilidades de una empresa. Y
Y para hacer una evaluación real de las posibilidades de una empresa, hay que conseguir los estados financieros, hay que obtener los informes que se presentan en la bolsa de valores. Vamos, si te vas a meter al negocio de escoger empresas, o sea, ¿cómo se hace? Se los digo en tres oraciones para no quitarles más tiempo, que ya estamos un poco cargados. Muchas gracias por acompañarnos todo por más de una hora. O sea, tienes que estudiar el modelo de negocio, entender qué tipo de modelo de negocio hacen, bajar de los documentos públicos de la propia empresa y del regulador donde están publicados los estados financieros, leerte los estados financieros, analizar los estados financieros. Hay muchas cosas que puedes observar ahí y entonces puedes determinar si una empresa es una buena alternativa y de todas maneras, insisto, vas a estar tomando una decisión riesgosa. Ni el mejor le atina siempre. Pero vamos, pues será una decisión mucho más informada que lo que hayas leído en Reddit, en Facebook o en cualquier otra cosa. Pero vamos, mi consejo, más que hablarte de qué opinamos de Amazon o de Facebook o de Walmart o de Starbucks o de quien sea, es acuérdate que el proceso para elegir una acción es ese, ¿no? Estudiar modelo de negocios, estudiar mercado, estudiar los estados financieros, cosa que ya te llevó al menos 10 horas por título. El proceso de pensamiento y de racionalización que vas a realizar en 10 horas te va a evitar entrar a muchas ideas que a priori te podría haber calentado el post de Facebook o de Reddit o de lo que sea. Eso es lo que podría yo contestar a esa pregunta. Excelente. Pues, ¿cómo manejar entonces el IPC que comentaron o era otro nombre? Bueno, el IPC, Ricardo, es al final el mismo concepto es un índice, ¿no? Acuérdate que es una especie de indicador que va, digamos, ahí la gráfica que tú ves o los puntos, ¿no? que tú ves, pues reflejan el promedio ponderado del valor de esas compañías, ¿no? En el caso del IPC, pues son las 30 y tantas empresas más grandes de México, pero es un índice muy enfocado en México, ¿no? Con los riesgos que eso conlleva. Y, por ejemplo, hay muchos otros índices, ¿no? El que más se utiliza o los más famosos son los de Estados Unidos, el S&P 500, Nasdaq, que está más cargado hacia el lado tecnológico, el Dow Jones, que es más industrial. Yo diría, o mi recomendación sería invertir en los índices más amplios, ¿no? Que tampoco se concentren solamente en un país o en una industria, porque también hay índices, por ejemplo, de empresas tecnológicas, ¿no? Generalmente la recomendación es que sean lo más amplios posibles. De hecho, nos gustan mucho a Edgar y a mí estos ETFs, estos índices o ETFs indexados que van siguiendo a las compañías más grandes del mundo, ¿no? Y entonces ya no solamente es Estados Unidos o México, sino que pues puedes ya incluso ir siguiendo a las compañías que tienen más éxito a nivel global. Ya es llegar como al punto, los puntos más altos de diversificación. En efecto, nos pregunta qué es el IPC. Es el índice, es una marca. Se llama índice de precios y cotizaciones. Lo puedes seguir en internet. Bueno, creo que hasta los teléfonos ahora, ¿no? Tiene una aplicación de bolsa y puedes seguir el índice de precios y cotizaciones. Aquí nada más, ya, último comentario para ya que nos vayamos. Antes, cuando en un mundo cerrado, donde un inversionista en México básicamente solo podía invertir en México, porque bueno, pues abrir una cuenta en Estados Unidos sí implicaba, bueno, y es como el punto central de esta plática, decirles, afortunadamente ese mundo ya se acabó, ¿no? Porque en la época de nuestros papás, de nuestros abuelos, sí había una bolsa, sí podías ir a una casa de bolsa mexicana y abrir una bolsa una cuenta para invertir en la bolsa mexicana de valores, pero tu suerte estaba completamente ligada a las de estas empresas que representan las principales empresas de un país, porque es un país que representa, no sé, Rui, cuánto sea, pero debe ser como el 1,5, 2% a lo mucho de la economía, sí, de la economía global, ¿no? Y el IPC, o sea, lo más pesado del IPC es una empresa de celulares, bueno, de
de telefonía celular, luego la misma versión de esa misma empresa, pero de telefonía fija, y luego una tienda una tienda minorista que ya la mencionaron, ¿no? Walmart, ¿no? Walmart México. Además es una empresa, está muy concentrado. Entonces, y no es que sean malos negocios de ninguna manera, pueden ser extraordinarios negocios, pero hoy lo que les queremos decir es, ya no tienes que atraparte en la inversión en los negocios de tu país. Y lo mismo aplica para los franceses y para los alemanes y para los mismos norteamericanos, ¿eh? Hay opciones para diversificarte en todo el mundo y participar en estos índices que les comenta Rui, de las mejores empresas en el mundo, lo cual evidentemente es mucho mejor opción, ¿no? que invertir en las de un solo país, ¿no? Ese sería, o sea, esa es una oportunidad que se puede aprovechar. Antes no existía. O sí, bueno, sí existía, pero pues estabas hablando de tener muchísimo dinero, volar a Nueva York, ir al JP Morgan o Goldman Sachs, que te presentaran ahí, porque eso es además como club de ricos, o entrar con muchísimo dinero para que te abrieran tu cuenta. Y sí, claro, pues podías invertir en todo el mundo, pero esto era pues, de magnates, ¿no? Hoy ya eso ya pasó, ya terminó esa época. Eso es lo que les queremos decir y creo que sería el mensaje final del día de hoy. Jóvenes, si nos vamos despidiendo. Claro, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rui. Edgar, a todos los que se conectaron, les vamos a mandar esta presentación grabada. Recuerden que tanto Rui como Edgar están atentos a todas sus inquietudes, comentarios. Como dijo Rui, podemos agendar una llamada para poder ampliar temas. Es súper interesante, como ven, se podría llevar este webinar el mediodía sin ningún problema y creo que lo vamos a ir haciendo así, como puso Rui, continuará, ¿no? Porque hay bastantes cosas. Gracias, Rui. Gracias, Edgar. A ustedes. Gracias a ustedes, gracias a las personas que nos siguen. Nuevamente, pues agradecerles y pedirles por favor, si lo pueden compartir, si pueden visitar nuestro canal de YouTube y suscribirse, estaría padrísimo. Comentarnos, ya, como dicen en otro canal, díganos si les parece bien, si nos quieren o nos odian, pero díganos algo. Y bueno, pues excelente fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias.